Ya, esta es la configuración de la calculadora HP. Cuando presionamos el botón ON, yo lo voy a pronunciar tal cual está aquí, se prende la calculadora, pero esta a su vez no está configurada todavía. La primera configuración, de acuerdo al uso que le demos, va a ser presionando el botón Mode, aquí, que se activa también con la tecla H. Aquí está. ¿Ve? Presiono este botón, ¿ya? Luego me aparece el siguiente sistema. El modo de operación para la calculadora solamente existen dos: el modo RPN y el modo algebraico. Cuando aquí me aparece Operating Mode, en mi caso está el RPN, que significa el modo inverso polaco, ¿ya? Cuando yo utilizo programas, por ejemplo, VigaG, FEM, Large, etc., yo siempre voy a utilizar el modo RPN. Si yo voy a usar como uso común, así normalmente para sumar, multiplicar, integrar, hacer uno que otro ejercicio que no necesito programa, en el modo algebraico. ¿Cómo voy a cambiar esto? Presionando el botón Choose. Aquí dice Choose, ¿ya? Para cambiar se va a activarse con el botón F2. ¿Ya? Aquí está el botón F2. Presiono este botón y yo puedo seleccionar cualquiera de los dos, algebraico o RPN. Como les había dicho, en este caso algebraico, y presiono OK. Listo. El siguiente me aparece Number Format, ¿ya? Es el formato numérico. Yo puedo hacer que la calculadora me bote con todos los decimales posibles. Para esto voy a presionar donde dice Fix, nuevamente el botón Choose para cambiar. Presiono el botón Choose y yo tengo 4 sistemas. Si yo activo donde dice estándar, la calculadora me va a darme con todos los decimales posibles, y la calculadora normalmente tiene 13 decimales, que es más que suficiente para un cálculo matemático, ¿no es cierto? Si yo pongo en estándar, ¿ya? Todos los decimales posibles, 13 decimales como máximo tiene, y lo activo presionando OK. Pero a veces yo no necesito pues estar copiando los 13 decimales, es innecesario. Tal vez yo solamente necesite 3 decimales o 2 decimales nada más, y voy a cambiar configurando esto nuevamente con el botón Choose. Pongo Choose y cambio. La siguiente opción que me dice Fixed, yo voy a colocar la cantidad de decimales que yo deseo. Aquí está en Fixed. Presiono OK y al lado derecho hay un número. Ese número me dice la cantidad de decimales. Ahorita yo lo tengo activado en 6 decimales. Yo lo voy a cambiar para esta ocasión 3 decimales. Y presiono el botón 3 o también el botón Choose. Mira, yo presiono 3, automáticamente se cambia. O también puedo presionar el botón Choose y seleccionar la cantidad de decimales que deseo. OK. También hay otra opción. Nuevamente vengo aquí a la opción de Fix y presiono Choose nuevamente. También tengo la nomenclatura científica e ingeniería. Cuando yo tengo números muy altos, por ejemplo, la elasticidad del acero aquí es igual 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado, y esto estar copiando manualmente es muy extenso. Mejor le doy una configuración que sea en el de tipo de ingeniería y me va a darme 2 por 10 a la sexta, que sería más fácil, ¿sí o no? Es más fácil la descripción. O números muy pequeños, por ejemplo, la inercia de la columna en metros a la cuarta es pues de 0.00000 tanto, más o menos, y estar copiando la cantidad de ceros es innecesario.
Mejor le pongo 1.5 por 10 a la menos 5, un ejemplo, ¿no es cierto? Y así obtengo esta configuración en ingeniería, aquí, ¿ya? Presiono OK. Bueno, por tanto lo voy a dejar en Fixed todavía, ¿ya? En Fixed todavía lo dejo. OK. El siguiente, a la parte derecha, tengo una opción donde dice FM. Aquí me pregunta si el símbolo del punto decimal, si yo quiero punto decimal o coma decimal. Si es que está activado, bueno, aquí ya no aparece el choose, aquí está un check. Si es que está activado, aquí ya le activé el check, voy a colocar mis números con una coma decimal. Pero si está desactivado, me va a darme con un punto decimal, por ejemplo, 1.5, tal como yo conozco, ¿no? En algunos lugares lo conocen 1,5, ¿ya? Algunas calculadoras están configuradas de esta forma, ¿ya? Yo lo tomo 1.5, punto decimal. Por eso está desactivado. El siguiente me dice el ángulo. El ángulo que yo voy a usar tengo de 3 tipos. Ángulos degrees, que significa decimales. Ángulos radianes o ángulos del tipo grado. Grados, minutos y segundos. Normalmente yo siempre voy a usar, para mi condición como ingeniero, siempre va a ser en degrees. Ángulos decimales. Por ejemplo, yo me voy a colocar 15 grados 30 minutos. En el HP yo tengo que colocar 15.5. Este es un ángulo decimal. Ángulo decimal. Y en radianes ya sabemos que 2pi es igual a 360 grados, ¿no? Para radianes. Esa configuración hay que tener en cuenta, ¿ya? Normalmente, casi siempre voy a usar ángulos decimales. Al menos que se establezca, que te diga, ¿no? El ángulo es en radianes, ¿no? Por ejemplo, la resistencia de materiales, de antes veía los ejercicios de la deformación de la flecha de las vigas. Para eso sí necesitamos ángulos radianes, para eso sí, ¿ya? Únicamente para eso, ¿ya? O en algunos ejercicios de mecánica de fluidos también se necesita. Por ejemplo, en la ecuación de Manning, para cuando se hace el cálculo de las tuberías, para eso, para ese tipo de ángulos también se necesitan ángulos radianes, ¿ya? Pero en este caso, generalmente ángulos decimales, degrees. Y presiono el botón OK. Luego, el sistema de coordenadas. Para mi sistema de coordenadas también yo tengo 3 sistemas de coordenadas. Puedo ver qué sistemas tengo presionando el botón Choose. Yo tengo rectangular, justo lo que estoy usando, ¿no? Rectangular, polar y espiral, ¿no es cierto? El sistema rectangular va a estar en base a 2 coordenadas, X y Y. El sistema polar te va a darte un ángulo y una distancia, ¿ya? Es ángulo y distancia. Por ejemplo, ¿cuándo voy a necesitar un sistema polar? Cuando quiera dibujar gráficas senos y cosenos, que dependen del ángulo y de una distancia, claro, ¿no es cierto? Y un sistema espiral es ya un sistema tridimensional, en el cual yo tengo 2 ángulos y una distancia. ¿Ve? Y ahora estoy en un plano tridimensional para un sistema espiral. Pero lo que normalmente uso son un sistema rectangular en base a coordenadas, ¿ve? X, Y, Z. Observación, esta calculadora también puede hacer dibujos en 3 dimensiones, ¿ya? Puede hacer un ejemplito, ¿ya? Y presiono OK, ¿ve? Rectangular. Luego, en la parte de la izquierda me sale un beep. Es un sonido que para algunos es incómodo. Cada vez que yo hago un cálculo, por ejemplo una suma, 1 más 1, presiono Enter y la calculadora me va a darme un sonido, beep. Suena así, beep, ¿ya? No, yo no necesito el sonido porque a veces es incómodo. Es incómodo ese sonido. Desactivo. No quiero ese sonido, es incómodo. Luego, hay un al costado me dice key click. Eso significa, cada vez que yo presione una tecla, va a haber un sonido de un clic.
que también es incómodo, pero a veces es útil, porque o sea, es incómodo, pero es útil. ¿Por qué? Cuando ustedes manejen más la calculadora, muchas veces no se dan cuenta y no presionan un botón, pero cuando escuchan que suena el clic, se dan cuenta que sí han presionado el botón. O sea, depende de su uso, cómo lo usen, ¿ya? Entonces, yo no lo necesito, ¿ya? No me gusta el sonido, porque hace mucha bulla en el salón, ¿ya? Y por la parte, la última, el Last Start, va a estar relacionada con el botón anterior. Si ustedes saben, en sus calculadoras normales, hacen una suma, por ejemplo, 5 más 18, presionan Enter y te sale 23. Si ustedes de frente presionan el botón más, se va a activarse este número como el número ANS, o sea, el número anterior, más 8, por ejemplo. Entonces, si está activado el Last Start, va a estar activado el número anterior, va a trabajar con el número anterior, y si está desactivado no trabaja con tal. Sí me conviene en mis ecuaciones, en mi procedimiento matemático, sí me conviene. Hasta esta parte está configurada mi calculadora en la parte del sistema operativo nada más. Ahora les voy a enseñar cómo se configura la parte visual, ¿ya? Ok, pongo acá. Listo, ya está configurado, ¿eh? Simple, sencillo. Modo algebraico. Si uso algún software, lo cambio, choose y RPN. Listo, ¿no es cierto? No quiero RPN, modo algebraico. ¿Cuántos decimales quiero? Pongo en fixed, decimales, 3 decimales. Listo. No quiero una coma decimal, quiero un punto decimal. Ahí está, desactivado. Listo. Ángulos de Gres, decimales. Coordenada, sistema de coordenada rectangular. No quiero sonido, pero sí quiero que me aparezca el último número. Ok. Listo. Ya está configurado mi calculadora. Pero depende, si yo estoy mal de la vista, por ejemplo, o estoy bien de la vista, también puedo hacer una configuración para ver la pantalla. También les enseño eso. Nuevamente presiono Mode, el mismo botón, Mode, este mismo botón. Ahora, me olvidaba, pero antes del modo de la vista, le voy a dar otra información más para el sistema de procesamiento de datos. Esto está en el botón CAS. Aquí dice, hay un botón CAS que se activa con el botón F3. Aquí está. Presiono esto. ¿Qué me dice la calculadora? La variable independiente siempre va a llamarse X. O sea, por defecto la calculadora tiende a calcular X. Es una variable independiente. Bueno, para esto les tendría que hablar un poquito de programación, que es una variable independiente o que es una variable dependiente, ¿ya? Pero no hay que mover esto de aquí. X siempre va a ser mi variable. El módulo 13 es un sistema operativo. No hay que modificar esto. Ya está relacionado con la cantidad de decimales que va a trabajar mi calculadora. No toco estos dos de aquí. No toco estos dos. El siguiente. Cuando me dice numeric, me va a pedirme si yo quiero trabajar con números o con variables. Esta es una opción muy buena para la calculadora, porque muchas veces los ejercicios les dan con variables, por ejemplo. Si yo quiero trabajar con variables, lo desactivo. Y si quiero trabajar solo con números, lo activo aquí con el check. ¿Ve? Lo voy a desactivar, porque cuando está desactivado, trabaja con tanto números como con variables. Entonces me conviene que esté desactivado. El siguiente es el sistema aproximado. Si yo quiero que me dé el punto decimal con los 3 decimales previamente dicho, tiene que estar activado. Pero si no, no me va a darme los puntos decimales. Por ejemplo, si yo hago la raíz de 2, por ejemplo, raíz de 2, y presiono Enter, no lo va a solucionar esto. Si es que estaría desactivado. ¿Ya? A ver, un ejemplo, a ver, raíz de 6, ¿ya? Si es que yo pongo raíz de 6 y está desactivado el aproximado, me va a darme como resultado, va a ser lo siguiente, sería 8, la raíz de 8, ¿ya? La raíz de 8 es igual a 2
por raíz de 2. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Veamos si es cierto. Está desactivado, ¿eh? Está desactivado. Presiono Enter, Enter, y doy raíz de 8, ahí está, Enter, y ahí está, dichamente, ¿ve? No me va a darme con punto decimal, 2 raíz de 2. Pero si yo activo el aproximado, me va a darme el número exacto. A ver, veamos. Modo, me voy al CAS, activo el aproximado, ok, ok, y pongo raíz de 8, ahí está, 2.828, ¿no? Los 3 decimales previamente he dicho. Modo, me voy al CAS, y bueno, normalmente sí quiero que me dé el aproximado. Yo quiero trabajar con números precisos, que me dé 3, 4 decimales. El siguiente es para números complejos, para números imaginarios, pero por esta parte ya me estaría yendo ya a la parte de matemática abstracta, ya pues no es tan complementario para la parte de ingeniería. Yo voy a trabajar en números reales, normalmente, ¿no? Generalmente, en ciertos casos nada más me dará números complejos. No trabajo con números complejos. Lo desactivo. Verbose. Esta configuración me va a darme cada suma, cada multiplicación, cada matriz que yo resuelva, me va a darme una descripción de lo que se está haciendo. Me va a preguntarme, ¿quieres hacer el cálculo? Sí. ¿Quieres hacer este cálculo? Sí. ¿No quieres hacer este cálculo? No. Te va a preguntar. No quiero que me pregunte. Pierdo tiempo. Desactivo. Ahora hay una configuración que ciertamente conviene bastante. Si ustedes hubiesen tenido, a veces yo digo, esta calculadora en la primera profesión hubiese sido demasiado útil en el curso de matemática básica, etcétera. No sé, hay un curso que es solamente para matrices, por ejemplo. Si ustedes activaban el speed, esto de aquí, activan, el resultado les da paso a paso. En el curso de cálculo diferencial, cálculo integral, todo el procedimiento que hacían de una diferencial, esto les daba paso a paso la calculadora. ¿Cómo tenían que copiar a su examen? En una matriz, ¿se acuerdan que nos daba columna 1 más 2 veces la columna 2 menos? Paso a paso te daba, se activaban esto de aquí, ¿ve? Hubiesen aprobado con 20 en matemática básica, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial. Bueno, no lo voy a usar, no, de frente yo quiero que me dé la respuesta. Ahora me dice el incremento por, es el incremento del polinomio, o sea, si yo quiero que sean los polinomios decreciente o ascendente, o sea, 1, x a la 1, x a la 2, x a la 3, ascendente, o descendiente, ¿no? X a la quinta, x al cubo, x, ¿no? Descendientemente. No lo necesito. Riguroso. Cuando yo quiero utilizar el valor absoluto, si el valor absoluto yo quiero que me distribuya en un más o en un menos, porque así es como se distribuye el valor absoluto. Sabemos que así se distribuye, ¿no? Sea positivo, sea negativo, siempre me va a darme un valor absoluto, siempre me va a darme un positivo, ¿no? Por esta parte, riguroso, lo desactivo, no lo uso. Y la simplificación de polinomios racionales, cuando yo tengo divisiones, ¿no? En colegio creo también nos enseñaban el método de Hammer, hasta ya me he olvidado ya esos métodos de división de polinomios. Aquí me daba la división y una expresión racional, o sea, más un Q, así que no es x al cubo más 2x, por ejemplo, sobre 3x al cuadrado más 2, aquí me daba una expresión algebraica, una expresión exponencial, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, o x nada más, 2x, por ejemplo, más otra expresión me daba aquí. Si yo quiero esta expresión o no deseo esta expresión de acá, me va a dar. No uso eso tampoco, no voy a usar. Fíjense, en conclusión, para mi caso, lo que yo normalmente hago es el uso simplemente de esto de aquí, del aproximado o no. A veces lo uso, a veces no lo uso. Solamente esto, nada, solamente eso, ¿ve? Lo demás ya es relleno, ya una que otra vez, a veces el speed, bueno, para un examen puede ser, ¿no? Pero el aproximado, a veces sí, a veces no. Y, ok, ya está configurado ya. ¿Cómo va a procesar los datos mi calculadora?
Por último, para la parte visual, esta sería en la parte de display, que se activa con el botón F4. Presiono el display. Voy a hacer dos tipos de configuración. Si yo estoy bien de la vista, fíjense, si yo estoy bien de la vista, este formato 8, FT8, lo voy a cambiar al 6, con el botón Choose, fíjense, lo cambio al 6. Si es que estoy bien, de la vista, el texto va a ser más pequeño. Como yo tengo ecuaciones, así, números o ecuaciones muy extensas, a mí me conviene, claro, me conviene si es más pequeño. Y voy a activar donde dice Small, ¿ya? Aquí dice Smile. Cuando yo edito los textos, ¿van a ser pequeños? Sí, activado. Cuando ingresa la pila, o sea, cuando yo presione Enter, ¿quiero que se vea pequeño? Sí, también está activado. Cuando voy a estar en el editor de ecuaciones, ¿quiero que sea pequeño? Sí, aquí está, activado. Y los de su costado, donde dice Full Page, cuando yo edito las páginas, quiero que sea pequeño, también. Cuando el textbook también haga pequeño. Cuando esté en el display, pequeño también. O sea, cuando yo vea en la pantalla, cuando yo escriba, y cuando esté en la página todo el texto, va a ser pequeño, todo el texto. O sea, si estoy bien de la vista, esta es la configuración. El sistema tiene que ser 6. Los 3 primeros de la columna, activados los 3 primeros. Estos 3 primeros. Y los 3 de sus costados, activados. Solo eso. Del costado no se activa. Esta es la variable independiente. Si yo quiero desactivar mi variable independiente. Si yo quiero un relojcito, por ejemplo, bueno, acá no le das check y un reloj te sale en tu calculadora. No quiero, por gusto. Ok, mire, pongo ok. Ok, fíjense. Bueno, el texto ya lo tenía configurado para que sea pequeño. ¿Quieren ver el reloj, por ejemplo? Presiono modo, presiono display. Me voy donde dice clock, acá. Clock, ahí está. Reloj significa esto. Le doy check, presiono ok, ok. Y fíjense, acá que me sale 11, 10 y 9, perdón. 10 y 9. Bueno, está mal, ¿no? Junio me sale. Junio. Está tal que configurar todavía. ¿Ya? Presiono modo, presiono display. A ver, si yo no quiero ese reloj que sea análogo, quiero que sea análogo. Le doy check y me va a dar un relojcito, un redondito con palitos. Ok, ok, fíjense, ¿ven? Ahí está. 10 y 10 más o menos. Pero esto es un dato de por demás está esto, ¿no? Me parece que son ya cositas ya que están poniendo por demás ya. Por eso yo siempre lo desactivo, ¿no? Al menos que estén dando su examen y quieran saber la hora, pues cuánto les falta para el examen, ¿no? Y no les dejen sacar su calculadora. Ahora, la configuración para los que estamos mal, ¿no? Si yo estoy mal de la vista, voy a cambiar este sistema. El sistema va a ser 8. Presiono OK en sistema 8 y desactivo todo. Listo, así de simple. Desactivo todo. Desactivo todo. Sistema 8 y desactivo todo. OK y OK. Fíjense, ha aumentado el tamaño. ¿Ve? Si uno está mal de la vista, puede hacer esta configuración y ya está mejor. ¿Ve? Ya está mejor la configuración de la calculadora. Esta es la primera parte de la configuración de la calculadora. Ahora, ¿cómo se instala un software? ¿O cómo se crea una carpeta? Ya una pequeña pausa voy a poner aquí. Listo. Vamos a relacionar esta calculadora con un procesador. O sea, esto es una computadora, pues, ¿ya? Una pequeña computadora. ¿Cómo yo ingresaría a mi PC? En las computadoras XP está mi PC, ¿no? O mi escritor, mis carpetas. Aquí dice files. No se visualiza bien, ¿ya? Pero aquí dice files. Files. ¿Cómo se activa? Ahí te dice con un botón blanco. ¿Cómo voy a activar? Este botón blanco presiono y luego este. Files. Ahí están todas mis carpetas. Imagínense que el home, este home, es el disco C. El disco donde se va a almacenar el procesamiento de datos. Ahí se almacena el disco C. ¿Ya?
Todos los software que yo utilice, todas las derivadas del software se almacenan en el disco C. Aquí está el disco C. El disco D, imagínense, es este flash. Ahí está el 2. 2 flash es el disco D. Tienen un disco E y un disco F. Ahí está. Cuando ustedes ponen su tarjeta SD, les aparece un disco más que se llama SD. SD. Cuando ponen su tarjetita SD, les aparece un disco más. ¿Cómo ingresan a cada uno de los discos? Sencillo. Seleccionan dónde quieren ingresar. Por ejemplo, yo voy a ubicarme en el disco 2, que es flash, y voy a presionar el botón OK o el botón hacia adelante, el botón derecho, aquí, para ingresar. ¿Cuál es el contenido de este disco? Presiono. Y es todo esto lo que yo tengo. ¿Ve? Yo instalé varios programas a esto de aquí, a este disco de aquí. Varios programas. ¿Ve? Ahora yo les enseñaría, pero solamente para los que tienen su HP o su laptop o su tarjeta SD con los programas que yo les he pasado. Solo a ellos les enseñaría, porque los demás solamente van a ver cómo yo instalo desde por ejemplo, una laptop, un programa al HP. Fácil. Voy a ubicar el software. ¿Cómo ubico el software? De esta forma. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo los software aquí. Aquí está en HP, HPP. Y esto en su tarjetita SD también lo tienen. Todo esto lo sé pasar en su tarjeta SD. Todos los software. Harto software tienen. ¿Ya? Yo tengo donde dice diseño en acero y estructuras metálicas, M, el Solvesys. Es un software muy bueno. Con este software Solvesys, si uno no sabe programación, puede programar aquí sin saber nada de programación. Tú pones tus ecuaciones y te lo resuelve cualquier tipo de ecuación sin saber lenguaje de programación. Es un software muy útil este Solvesys. ¿Cómo se instala? Simplemente lo jalas a la pantalla. Uy, se me ha soltado. Lo voy a minimizar ya. Lo jalo a la pantalla, así nada más. Arrastro a la pantalla y lo suelto. Listo. Me olvidaba. Tiene que estar, cuando se utiliza software, ¿en qué modo tiene que estar? RPN. ¿Ya? Cambio. Modo, ahí está algebraico, choose, RPN, OK. Listo. Cuando sale RPN, siempre me salen unos numeritos a este lado. Siempre me sale. ¿Ve? Como lo he jalado, ahí me está saliendo esto de aquí. Está en la pantalla, pero no está instalado todavía. ¿Cómo instalo? Voy a presionar el botón 2. ¿Por qué el botón 2? Este botoncito número 2 le corresponde a eso de acá, al número 2. O sea, lo voy a instalar dentro del disco flash, dentro de ese disco. ¿Cómo? Presiono el botón 2 y luego presiono este botón Stop y una flechita para adelante. Significa storage. Ya, presiono este botón. Listo, ya está instalado. Pero igual que todo software, hay que reiniciar la computadora. ¿Cómo reinicio yo mi HP? Si es que me he equivocado, no funciona bien. Reinicio de la siguiente forma. Presiono el botón cancel sin soltar. O sea, yo para no soltar en la laptop, con clic derecho se hace. Clic derecho y ven, sigue presionado. Y luego con el clic izquierdo presiono el F3 aquí. Y se reinicia el HP. Se reinicia. Yo puedo buscar, fíjense, el shift blanco, files, dentro de mi disco flash, ingreso, y ahí está el Solvesys. Ahí lo tiene. Solvesys. Instalado. ¿Ve? Voy a hacer también la próxima clase con su calculadora HP, ¿ya? Si es que no tiene, normal, porque siempre hago en la pizarra y en la calculadora también, ¿ya? Eso sería todo, ¿ya? Eso sería todo, ¿ya? Ya no me queda tiempo, por favor. La próxima les enseño cómo hacer un pequeño programita para el Proctor, ¿ya? Y para hacer todita la evolución de los puntitos. Rápido me va a botar.
justo lo estaba tabulando ahí. Y, bueno. Espera. Sus USBs, por favor, este último video les voy a pasar, ¿ya?